oyentes, tiempo de debate, tiempo de tertulia, aquí en Extremo Fútbol, en Radio Somos Carolina. Hoy continuamos nuestra sección de entrevistados con José García. Muy buenas, José. Hola, muy buenos días. Yo soy Pablo Enrique y, como siempre digo, ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales como @extremofutbol19 y el Instituto Carolina Coronado como IES Carolina Coronado. Bueno, José, siempre hago la misma pregunta para ir calentando un poquito. ¿Qué tal has visto el reinicio de Liga? Es verdad que primero se jugó la Bundesliga, digamos que ya luego empezaron las demás ligas, ahora se está jugando la Champions, Europa League y el Playoff de segunda a primera. ¿Cómo estás viendo las competiciones? Y también te quería preguntar, ¿cómo lo has vivido tú como futbolista? ¿Cómo estás llevando el confinamiento? Bueno, en lo personal lo he llevado bastante bien. Sí que es verdad que en segunda B, como se paró definitivamente, pues un poco raro, ¿no? Ya son 5 meses, me parece, o más o menos sin entrenar, sin al final tocar realmente el balón, sin competir. Y bueno, eso pues, el cuerpo lo sabe, lo nota y día que pasa, día que lo echas de menos, una mañana más que vas a entrenar, pero que no es lo mismo, no estás con tus compañeros y bueno, pues personalmente, pues cada vez está siendo como cada vez más largo, un poquito peor, pero bueno, lo llevo bien, estoy en mi casa en Pamplona, entonces no, ese estilo pues estoy tranquilo, no estoy a la espera de nada, entonces pues tranquilo. Y luego pues el tema del fútbol, bueno, un poquito raro, ¿no? Sí que es verdad que el fútbol al final cuando lo ves y sobre todo en la tele, pero sin la afición hay equipos más humildes pues que en casa pues esos puntos que puedes sacar porque juegas en casa, porque al final el fútbol es así, cuando juegas en casa parece que tienes un plus más y eso siento en todos los campos, pero bueno, entonces creo que los equipos grandes en ese aspecto tienen más facilidad para sacar puntos o incluso los que no son tan grandes para sacarlos fuera de casa porque no tienen ese plus de poder tener afición. ¿Y cómo te ves tú físicamente? ¿Cómo estás entrenando? Ya has dicho que llevas mucho tiempo parado. No sé si en tu casa tendrás más o menos espacio. Si estás, digamos, entrenando con cintas, con pesas, si estás yendo al gimnasio ahora que ya se puede. ¿Cómo lo Bueno, estás haciendo? cuando empecé la cuarentena, pues todo desde casa, ¿no? Tenía una habitación vacía completamente, pues ahí más o menos me cuadraba y la verdad que nunca en mi vida había entrenado tanto como entrené en la cuarentena, así que es verdad que tenía mucho tiempo libre, entonces prácticamente te podría decir que a la semana entrenaba todos los días doble sesión, menos el domingo que no entrenaba y una vez que nos han dejado salir un poco, pues ya pues corres al aire libre, ya es otra cosa, ¿no? Estoy entrenando bastante, sí que es verdad que, como te digo, no es lo mismo. Al final, entrenar día a día con los compañeros, el ritmo de balón, al final es otro estímulo. El fútbol no es correr, hay que correr, está claro, pero corres con un estímulo, corres pensando, es otra cosa. Entonces, hay que intentar, dentro de las medidas que nos dejen, pues entrenar lo antes posible para poder coger la forma y estar preparados para cuando te toque. Pero bueno, como te digo, estoy entrando bastante y ahora sí que es verdad que ya, pues yo, por ejemplo, llevo ya un tiempo largo yendo al gimnasio, pero eso, sobre todo pues a las mañanas corriendo y intentando estar lo mejor posible para cuando empiece la temporada. Estamos hablando de la actualidad, pero me quería remontar más a tus inicios, preguntarte sobre cómo te aficionaste al fútbol. ¿Cómo? ¿Cómo te aficionaste al fútbol? Bueno, yo tengo un hermano mayor de 3 años mayor que yo y cuando era pequeño él ya pues prácticamente jugaba fútbol, mi padre le gustaba muchísimo el fútbol, entonces era algo que yo mamá en casa, entonces a mí me empezó a gustar de esa manera y luego ya pues soy un ciego, ¿no? Me gusta demasiado el fútbol, sin ir más lejos, ayer estábamos viendo el partido del Zaragoza-Elche y cada vez que entraba un jugador decía, sí, este es tal, que jugó en el tal y tal. Me decía un amigo, estás enfermo, ¿te sabes todos los jugadores? Y le digo, a ver, todos, ¿no? Pero bueno, pues, más o menos lo que voy viendo y las ligas que voy siguiendo, pues me gusta saber y ver los cambios y ver en qué minuto han quitado tal, y luego tus compañeros que han jugado y les vas siguiendo, entonces intentas ver si han jugado, en qué minuto. Y entonces, pues a mí me gusta mucho, entonces prácticamente como es de lo que, por así decirlo, de lo que vivo, pues me gusta seguirlo y pues la verdad es que me gustaría siempre estar ligado al fútbol. ¿Y crees que eso te da ventaja como futbolista, el hecho de ver muchos partidos, conocer a los rivales? Hemos visto como, por ejemplo, hace poco Casemiro ha dicho que tiene
una de estas, digamos, páginas, una plataforma de scouting y la usa bastante en su casa. Eso, ¿crees que te da ventaja sobre otros rivales? Porque también vemos como hay futbolistas como Carlos Vela que han dicho que fuera del campo de fútbol pues no ven nada del deporte, ¿no? Digamos que se prefieren aislar un poco. Bueno, yo siempre creo que hay que buscar lo mejor para cada uno. Si Casemiro cree que para él lo mejor es analizar al rival, pues bienvenido sea y seguramente sea un profesional como ocupa un pino. Sí que es verdad que lo dijo días antes de jugar contra el Manchester City, justo fueron eliminados. Pero bueno, cada uno, si a Carlos Vela, por ejemplo, en este caso, no le gusta ver fútbol, no le vas a obligar porque él al final, mientras entrene y luego lo haga bien, es lo importante. Sí que es verdad que a mí me gusta, pero es verdad que no suelo ver partidos de mi liga. Sí que me gusta, soy un enfermo, sé cómo juegan muchos equipos, pero sobre todo de mi liga no, porque a veces creo que saber de más hace que en el campo siempre estés pensando en lo que va a hacer el rival o cómo se mueven ellos. Entonces yo creo que cada partido es un mundo y dentro de que encima el entrenador ya te dice más o menos cómo juegan ellos y más o menos lo que quiere tu entrenador, tienes que basarte sobre eso en ese partido y luego, como te digo, igual en ese partido te cambian pues en vez de jugar 4-4-2 juegan 3-5-2, pues cambia mucho la manera en la que tú tienes que atacar los espacios, por dónde puedes hacerle daño al rival. Siempre siempre partes de una base, pero luego en un partido si te defienden de otra manera, tienes que atacar en base a lo que tú vayas viendo sobre el partido y eso es lo que hace bueno a un jugador, que se sepa adaptar en esas situaciones. ¿Y cómo son tus inicios? Porque tú eres canterano de Osasuna, cierto, pero antes de Osasuna supongo que pasarías por otros equipos de barrio, tus primeros pasitos en el mundo del fútbol, como has dicho, quizá con tu hermano, ¿no? Bueno, yo iba a la Ikastola San Celay y entonces me acuerdo que en fútbol sala aquí en Pamplona se empezaba con 6 años, pero como en mi colegio de 6 años no había gente, a los de 5 nos preguntaron, de- teníamos hermanos y tal y sabían que jugábamos en el colegio y demás, y entonces 5 o 6 con 5 años empezamos a jugar con los de 6. Entonces jugué ese año, por así decirlo, que es falso, bueno, que no se puede, que juegas con un año más y jugó ese año más otros 2 de fútbol sala y ya en Osasuna antiguamente con 8 años empezabas a poder jugar en Osasuna. Entonces desde los 8 hasta los 19 que fue cuando me fui, jugué prácticamente 11 años, me parece que jugué en Osasuna, 11 temporadas. ¿Y qué destacarías más de la cantera de Osasuna, de Tajonar? ¿Qué especial tiene, ¿no? Porque es verdad que se habla mucho de otras canteras en España, ¿no? Se habla mucho del Barça, del Athletic Club, incluso del Madrid, ¿no? Que también saca muchos futbolistas, aunque es cierto que pesca también mucho de otras canteras. Pero es cierto que a lo mejor la cantera de Osasuna no se tiene tan en cuenta, ¿no? Y realmente también ha sacado muy buenos jugadores a lo largo de la historia. Bueno, como bien sabe la gente, al final Osasuna es un club más modesto en el mundo profesional de primera, entonces muchas veces, no sé si por padres, representantes, lo mejor para cada futbolista, cuando tienes 13, 14 años, te llama el Barça y es complicado decirle que no. No sé si a esas edades yo bueno, si me hubiesen llamado a mí el Barça me hubiese ido, pero pues son momentos en los que igual quedarte en casa y formarte más en tu club te hubiese venido mejor. Pero hay muchos jugadores canteranos de Osasuna que con 12 años incluso se van al Barça, se van a clubs, por así decirlo, mayores, y entonces luego pues se hacen fuera de Tajonar, pero realmente igual sí que son de aquí. Y luego ya pues los conocidos como Raúl, Jaime Martínez, ahora en este caso Merino, Berenguer, que fueron compañeros míos, jugadores que se marchan pues porque tienen otras ilusiones, otras metas en el mundo del fútbol, ¿no? Pero como te digo, al final la cantera de Osasuna, por circunstancias, muchas veces tiene que coger jugadores de la casa y bueno, yo creo que muchas veces es lo mejor, ¿no? Sí que es verdad que muchas veces en todos los clubes que yo lo he vivido, se le exige más al de casa que al de fuera. Y en mi parecer tendría que ser al revés, ¿no? Yo siempre que estoy en algún club, al que se le machaca es al de casa, cuando el de casa es realmente el que quiera al club y los otros seguramente estén de paso y lo sientan porque están allí. Entonces, creo que en eso pecan. Prácticamente creo que todas las aficiones son de ese estilo, que achacan más al de casa siempre que al de fuera, que realmente debería ser al revés. Entonces,
pues por eso muchas veces yo creo que hay muchos jugadores que prefieren estar fuera por la tranquilidad del día a día o de sus familias o todo. Y de todos esos jugadores con los que coincidiste en tu etapa, digamos, en la cantera de Osasuna, ¿con quién te quedarías, no? Porque ya lo has dicho, Mikel Merino ahora mismo está para la selección, Berenguer también está haciendo buenas temporadas allí en el Torino. Ya desde pequeños apuntaban mucho, porque es cierto a lo mejor que pasan dos cosas, ¿no? Hay jugadores que apuntan mucho y luego finalmente quedan en nada, y al revés, jugadores que quizá no destaquen tanto de primera, pero poco a poco se van asentando en la cantera y acaban explotando ya al final, ¿no? Ya cuando a lo mejor, pues por diferentes motivos, ¿no? Porque físicamente evolucionen o porque peguen un cambio de un año para otro eh, de calidad o de, digamos, por entreno o a nivel de técnica, ¿no? De todos esos futbolistas, ¿con quién te quedarías tú? Bueno, de los jóvenes creo que me quedaría con Merino, porque él sí que es verdad que cuando éramos cadetes y demás, él jugaba, él es un año mayor que yo y jugaba a veces de extremo, entonces no era su posición correcta. Sí que es verdad que en juveniles o en división de honor, a él le cambian ya a jugar de 8 como juega ahora, y ahí hace un año muy, muy bueno en división de honor y recuerdo que directamente lo suben al Promesas y el año en segunda, ya que hacemos el primer año con el primer equipo más de continuo, él hace una temporada muy buena, sí que es verdad que esa temporada casi descendemos, pero él gana no sé si gana el europeo con la sub-19, me parece que sí, y además haciéndolo bien, siendo importante para la selección, y creo que ya el siguiente año es cuando ya hace otro muy buen año, que venía ya a hacerlo, y además se siente más importante en el equipo y más maduro, porque al final el primer año pues es más complicado por todo, y ahí es cuando lo firma el Dortmund. Sí que es verdad que estuvo un par de temporadas que no cuajó allí en Dortmund y luego cuando estuvo en el Newcastle, y yo me acuerdo que lo hablaba con mis amigos, que a mí me parecía un gran jugador, un gran mediocentro. Sí que es verdad que al final cuando no tienes continuidad no puedes criticar o alabar a un jugador, porque al final el jugador sin continuidad, sí que es verdad que cuando no juegas por algo siempre es, pero no puedes hablar del Merino cuando fue al Dortmund, si al final no tiene continuidad un jugador, no puedes saber si hubiese valido, porque ahora en la Real Sociedad, como tú has dicho, está tocando a las puertas de la selección, ¿no? Entonces, en ese aspecto creo que Merino era el que a mí prácticamente más me gustaba. Sí que es verdad pues, que luego más mayores, pues Roberto, de las Cuevas, coincidí con gente muy buena y entonces pues te diría que de los jóvenes Merino, sí que es verdad que Berenguer era diferente porque no hay jugadores que del uno contra uno y Enrique Baja, que ahora está en la primera plantilla, he coincidido toda la vida con él y son jugadores diferentes, que no hay jugadores de uno para uno prácticamente y estos siempre incidían en intentar regatear, se la quitaban 4 veces y la quinta lo volvían a intentar, que eso es lo que diferencia al extremo de los demás. Y te quería preguntar también sobre eso, sobre la confianza. Vemos como muchos futbolistas hay en clubes que no terminan de funcionar, no tienen minutos, pero de repente, incluso en el mercado de invierno, tras 6 meses sin jugar, llega a un equipo, le da confianza al entrenador, se siente cómodo en un entorno favorable. ¿Por qué crees que digamos, los aficionados no tienen tan en cuenta el entorno del futbolista, ¿no? Al final, tú mismo lo has dicho, Merino en el Dortmund y en Inglaterra realmente era el mismo futbolista que ahora está en la Real Sociedad, obviamente ha madurado, pero al fin y al cabo es el mismo futbolista y ha dado un nivel completamente distinto, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que es importante la continuidad y la confianza en un futbolista? Bueno, yo creo que cada jugador es un mundo, pero yo creo que es vital para un jugador. Sin ir más lejos, te voy a poner un ejemplo que todo el mundo lo tiene. Yago Aspas sale al Liverpool, sale a Sevilla y donde Yago Aspas es el mejor es en Vigo, que realmente todo el mundo cree que jugar en los equipos grandes es más fácil porque estás rodeado de mejores. Pero hay veces que sentirte más valorado, con más tranquilidad de saber que el fin de semana igual vas a jugar, estar con tu familia, porque Yago Aspas supongo que ahora estará en casa y está con su familia más cómodo, puede hacer que estés más tranquilo, ¿no? Yo creo, por lo poco que conozco a Merino, que ahora está más cerca de casa, al final de Pamplona a San Sebastián hay muy poquito tramo, él estará más cómodo, se habrá sentido más valorado en la Real, además ahora Imanol, que cuenta mucho con él, prácticamente juega todos los minutos, eso hace mucho, ¿no? Yo sin ir más lejos, este medio año estaba en Baleares,
yo mismo no estaba cómodo, no por ninguna situación, ni el entrenador, ni compañeros, porque como te digo, era una situación mía personal que no estaba cómodo y de ahí me voy al Pontevedra y en el Pontevedra me siento como más agrupado con mis compañeros, más a gusto contigo mismo y empiezas a jugar y lo empiezas a hacer muy bien. Y eres el mismo jugador que hace 2 meses que está en otro lado, pero es que pareces otro. Incluso entrenando vas con mucha más ilusión, vuelves a casa de entrenar y hablas de entrenamiento, hablas de cosas del vestuario. Y yo, por ejemplo, con mi pareja, cuando llego a casa y ella me nota cuando estoy bien y cuando no. Y porque hablo, porque tengo ganas del fin de semana, porque le hablo ya de cómo igual vamos a jugar, de que si voy a jugar. Entonces, muchas veces es que esos son pequeños detalles que yo luego también lo noto, pues que estás más feliz, te apetece hacer más cosas. Entonces, yo creo que la confianza en un jugador y sobre todo la continuidad es lo que marca. Sí que es verdad que muchas veces si no tienes esa continuidad, igual te la has ganado tú, ¿no? No estando bien, no entrenas bien, no estás físicamente bien. Yo no la achaco nunca al entrenador porque somos 24 jugadores o 20 y pico y el entrenador es el único que decide. Entonces muchas veces tienes que buscar tú el punto intermedio de estar a gusto donde te quieran y donde tú quieres estar, claramente. Y, y también, digamos, en este tipo de etapas, ¿no? De futbolistas más jóvenes, digamos que ahí está el tema de los agentes, ¿no? Es cierto que hay algunos futbolistas que tardan mucho en tener agente, incluso los agentes son sus familiares, ¿no? Su novia o en el caso de Icardi, por ejemplo, ¿no? Su esposa o sus padres, ¿no? A Odegaard, por ejemplo, que hablando de la Real, también es verdad que tiene mucha relación con su hermano y su padre. Otro es verdad que, digamos, despuntan muy rápido y ya digamos que firman con un agente también a temprana edad. En tu caso, ¿cómo fue? Si tuviste malas experiencias con los agentes, siempre has tenido buenas, porque es cierto que también creo que hay un poco de prejuicio con esta profesión. Bueno, como en todo, ¿no? Al final creo que habrá gente pues, que se aproveche de las situaciones, de jugadores pues, que igual estén, por así decirlo, necesitados por ir a algún sitio y les engañen. Yo personalmente no he tenido ningún problema nunca, siempre he estado con la misma persona y bueno, sea bueno o malo para tu entorno, tu agente siempre se supone que busca lo mejor para ti. Sí que es verdad que hay veces pues, que si tú no consigues algo que crees que debes de conseguir, el culpable siempre es él. O sea, yo por más que lo veo, hay jugadores que se cambian 7, 8 veces de representante y eso realmente no creo que sea culpa del representante. Es gente pues que o que rápidamente se cansa de la persona o que no ha conseguido nunca tener confianza en alguien. Pero bueno, yo creo que un jugador si lo hace bien, al final todo es más fácil, ¿no? Sí que es verdad pues que hay agencias más grandes que tienen más fuerza dentro de los clubs, pero al final el jugador si en el campo, por así decirlo, mete 15 goles, no creo que tenga ninguna dificultad el representante porque serán los equipos los que le llamen a él y no tendrá que ser él el que busque equipo al jugador. Entonces, tienen una parte grande de culpa los representantes, pero yo creo que prácticamente el 80% de los jugadores deben de ser ellos quien los haga bien. No creo que, por ejemplo, si Merino estaría, que estamos hablando de él, sin jugar en la Real nunca, no creo que lo firmaría el Barça, ¿no? Entonces, pues por ese sentido te quiero decir que yo por suerte no he tenido ningún problema, pero sí que es verdad que conozco ex compañeros que han tenido problemas, pero es como en todo, también hay en este mundo hay muchísima gente que se aprovecha de las situaciones y bueno, los representantes están mal vistos por ese hecho, pero no me parece una mala profesión porque siempre que lo intenten hacer bien, al final es un trabajo más del fútbol y que realmente hace falta, por así decirlo. Para ti, ¿cuál es la profesión más infravalorada del fútbol? Contando, no digo posiciones de los futbolistas, ¿no? Sino, pues eso, entrenadores, segundos entrenadores, preparador de porteros, fisio, nutricionistas, de todo lo que engloba el fútbol, utilleros, de todo lo que engloba el mundo del fútbol, para ti, ¿cuál es la profesión que a menos valor se le da, digamos? Bueno, dentro de un club son muchas personas, son mucha gente, incluso la gente de oficina está trabajando para ti, para el club, para que vaya afición a verte, para que tengas el estadio en condiciones, el de la limpieza, para que tengas el césped perfecto, el jardinero, creo que incluso va a ser muchísima gente. Pero yo por lo que me toca al final, yo vivo el día a día, el día del fútbol, y yo creo que
que la profesión más jodida en este aspecto es la de entrenador, porque puedes pegarte una pretemporada muy buena, trabajando muy bien, el grupo estar contento contigo, pierdes los 3 primeros partidos, el primero te expulsan a alguien, el segundo pues mala suerte y el tercero porque te toca un buen equipo y te vas a la calle y te has pegado 2 meses con un grupo muy, muy bueno, que has estado muy bien y al final en 3 semanas te cambia la vida. Incluso hay clubs que sin ir mal echan al entrenador porque son gente que, por ejemplo, en la Almería lo hemos visto este año, ¿no? Que estando arriba han prescindido 3 veces del entrenador, ¿no? O me parece, o 2. Entonces, por así decirlo, creo que es la profesión más difícil porque por mucho que trabajes, tú no dependes de ti mismo. Al final dependes de que, por ejemplo, el otro día lo vimos, Guardiola, ¿qué culpa tiene del partido Lyon si igual no lo ha trabajado bien? No lo sé, no me he puesto a valorarlo, pero si Sterling mete el 2-2 a puerta vacía, no estamos hablando de un fracaso de Guardiola seguramente. Entonces, creo que siempre se achaca a la misma persona, ¿no? Siempre se va por entrenador, nunca se le valora como es debido, ¿no? Yo te lo digo porque en un futuro me gustaría también serlo y creo que siempre se achaca todo al entrenador. Pero como te digo, pues al final es lo fácil porque no puedes echar a 20 y pico jugadores, pero también creo que la paciencia muchas veces hace que los clubs crezcan, ¿no? Mira el Cádiz se ha pegado 2 años a las puertas del playoff, el año pasado estuvo todo el año en playoff y al final salió en la última o penúltima jornada y este año ya asciende directo a falta de 4 o 5 jornadas y siempre con el mismo entrenador. Entonces creo que muchas veces hace falta un poquito más de paciencia en el fútbol que, como te digo, no se tiene, porque mis propios amigos, compañeros, hablan y es que este no vale, es que este no tal, y no se tiene paciencia. Igual lleva 3 partidos nuevo si mis amigos en Osasuna, lleva 3 partidos un chico nuevo en Osasuna y es que este no vale. Y digo, bueno, si lleva 3 partidos en Osasuna, tú qué vas a saber si vale o no. Pero bueno, como te digo, el fútbol es así. O sea, ni hay paciencia y la gente no piensa más allá del domingo, del resultado y esto es el fútbol. Y ya para acabar con el bloque de Osasuna, quería preguntarte sobre, digamos, tú cuando estás en la cantera, en qué momento piensas, pues me puedo dedicar al mundo del fútbol a nivel profesional, ¿no? Creo que tengo potencial para ser futbolista, ¿no? ¿En qué momento digamos, eres autoconsciente de que puedes ser jugador de fútbol? Bueno, yo por suerte, o mala suerte, no sé cómo decírtelo, desde muy joven más o menos firmé un contrato muy largo con Osasuna y prácticamente ya ganaba un dinero como para ser consciente de que bueno, que vivía, no vivía de ello porque vivía con mis padres y me lo llevaban mis padres, pero con 14 años ya ganaba un dinero que me hacía ver que yo estaba ganando dinero en el fútbol y que tenía que cuidarme para ello. Sí que es verdad que con 14 años eres un niño y hasta que realmente no debuto con el primer equipo, bueno, antes de debutar con el primer equipo, ese verano me notifican que voy a hacer la pretemporada con el Promesas, que es el equipo B de Osasuna, y yo tenía una operación de hombro, entonces yo notaba como que el club apostaba fuerte por mí, dado que estaba lesionado y aún y todo contaban conmigo para hacer la pretemporada. Entonces en ese momento yo es cuando pienso realmente que eso es mi vida, ¿no? Que puedo ganarme la vida con el fútbol y entonces más o menos te vas centrando. Sí que es verdad, como te digo, eres joven, tienes 16 años, no quita para que un día te apetezca hacer una cosa y la hagas, entrenes, pero sigas siendo un niño. Es que con 16 años es un niño y yo lo era. Iba a entrenar para divertirme, no para el fin de semana ganar. Sí que es verdad que eso igual hace que vayas más tranquilo a entrenar, que tú solo quieras divertirte, pero bueno, no era consciente al 100% como lo soy ahora de que vivía por y para el fútbol. O sea, vivía en mi casa con mis amigos. Cuando terminaba de entrenar, mi preocupación era irme, pues si era verano a la piscina, si es invierno, pues igual me iba al local que tenía con mis amigos. Ahora seguramente si termino un miércoles de entrenar, pues me vaya a mi casa porque esté cansado o quiera descansar para el día siguiente entrenar bien. Al final, pues eso, fui consciente pronto de que ya ganaba un dinero y que quería vivir de esto, pero por otro lado no era consciente de la importancia que tiene estar 100% para el fútbol. Y luego, bueno, luego fichas por el Alcoyano y te quería preguntar, ¿cómo es el hecho de salir de casa, ¿no? Tu primera experiencia, hemos hablado de los contextos, del entorno,
¿Cómo es tu primera experiencia fuera de tu casa, fuera de Pamplona, fuera de Osasuna? Pues si te digo la verdad que fue buena, porque yo al principio no era reacio a salir fuera de mi casa, no tenía ilusión, no te voy a mentir, no tenía ilusión por salir, por jugar, lo había pasado un poquito mal en Osasuna y entonces no tenía muchísima ilusión. Fui, pues creo que como el que se va fuera de casa porque tiene que trabajar, entonces era un poco rara la situación. Sí que es verdad que me encontré con un grupo espectacular, el entrenador me arropó, sí que es verdad que era muy disciplinado, pero me arropó mucho el club también y teníamos un muy buen capitán que es Mario Fuentes, que me cuidó mucho y entonces pues se me hizo muy ameno, ¿no? Desde el principio fui importante para el equipo, jugué prácticamente todo ese año y me sentí muy a gusto, ¿no? Sí que es verdad que se me hizo duro, ¿no? Pues al final era mi primer año fuera de casa, aunque tenía ya 19 años, pero lo pasé mal porque yo estaba acostumbrada cada 2, 3 días ver a todos mis amigos, a ver a mi familia, entonces se me hizo un poco duro, pero como te digo, mis compañeros me ayudaron muchísimo y tengo un muy buen recuerdo de aquel sitio y fue donde más o menos hice una temporada más o menos buena y con continuidad. Luego, estás media temporada, digamos, y fichas por el Extremadura en invierno, que peleaba por el ascenso. Llegaste, por ejemplo, con Enrique Checo también llegó en invierno. Te quería preguntar, ¿qué recuerdas del ascenso y qué jugador te sorprendió más el primer día que llegaste al entrenamiento? Bueno, yo recuerdo que llega un poquito, pues al final sabía que había un grupo bueno futbolísticamente hablando, pero a mí me habían hablado por contra de que como grupo no se consolidaba, que había muchos, por así decirlo, estrellas y como que el grupo no estaba bien. Y yo cuando llegué no vi eso. El primer día me parece que además fui a comer con Willy, que en ese momento era el capitán, con Quique, con Jesús y con Antonio, que era un trabajador del club. Creo que ese fue mi primer día. Y bueno, yo lo que noté un grupo normal, sí que es verdad que llegas nuevo y todo el mundo pues te arroparte y tal. Entonces yo lo recuerdo como un buen grupo, ¿no? Sí que es verdad pues que al final todo el mundo quiere jugar y cuando llega el fin de semana pues todos nos cabreamos. Que no juega se tiene que cabrear dentro del respeto y el compañerismo, pero a mí que un jugador que no vaya a jugar se moleste me gusta, porque eso quiere decir que está metido y que quiere jugar dentro de, como te digo, respetando al entrenador, al compañero y que se le pase cuanto antes para ayudar desde fuera. Entonces yo creo que en ese sentido, y eso es lo que más me sorprendió, para bien sobre el grupo. Pero me gustó mucho, recuerdo que defensivamente era un bloque muy fuerte, me refiero a los defensas, ¿no? Que les veía muy contundentes como defensas y luego a mí a Irán Cabrera porque ese día hicimos muchas finalizaciones y prácticamente creo que metió todas, entonces más o menos me acuerdo, es que fue mi primer día y me acuerdo de eso desde el primer día me acuerdo mucho de eso, entonces eso es lo que te puedo decir. Y claro, tú llegas a un vestuario en el que es cierto que en el entorno de la Extremadura en ese momento, pues había tenido muchos entrenadores. De hecho, en el total de la temporada, ¿no? Son cuatro más uno porque Sabas repite, ¿no? Que estuvo al principio y al final. Mm, ¿Qué hizo Sabas cuando llegó Sabas ya por segunda vez? ¿Qué hizo para activar el grupo de tal manera que os enfocasteis en lo que os enfocasteis, el hecho de ascender, a pesar de que habéis quedado cuartos, ascender era el objetivo y finalmente lo conseguisteis? ¿Qué tiene que hacer un entrenador, en este caso Sabas, para enchufar a la plantilla de tal manera que pueda lograr el objetivo? Bueno, recuerdo que Chavas llegó, no sé si un lunes o un miércoles o un martes, no sé, pero veníamos de perder contra el Badajoz y fue un varapalo, ¿no? Porque nos dejaba a expensas de lo que hiciesen otros para poder meternos en playoff. Entonces eso suele ser jodido. Entonces él cuando llegó prácticamente hizo que estuviésemos tranquilos y que pensásemos simplemente en ganar al Mérida y él decía que ganando al Mérida, él creía que nosotros íbamos a tener nuestras opciones de jugárnosla por nosotros mismos. Limpiarnos la cabeza, darnos mucha tranquilidad. Él no nos metió en ningún momento presión esa semana, él entrenó, e intentó que todo fuese ameno, risas y al final, quieras o no, cuando un jugador
se le va un poquito de la cabeza la presión, se ríe y está más tranquilo, creo que esa fue la clave, ¿no? Al final, en el once titular creo que no varió mucho durante el año, cambió un par de cosillas, pero como te digo, sobre todo es que nos limpió mucho la cabeza en ese sentido al equipo y bueno, fuimos a Mérida y al final Mérida también jugándose el descenso, pues en un derbi pudimos ganar el partido, ¿no? Y luego, pues como te digo, al final veníamos bueno, el Betis ya, pues el Betis no se jugaba nada y nosotros la vida y ya ganamos fácil en casa. Y como te digo, en el playoff al final es lo que buscaba, ¿no? Que nosotros no tuviésemos presión y que simplemente jugásemos por y para ganar y para ser felices y realmente pues porque pues un ascenso con lo que conlleva, ¿no? Que seguramente pues te cambia un poquito la vida en ese sentido, no económicamente que también, sino que pues al final tienes un ascenso en tu carrera, eres importante en un pueblo como Almendralejo y bueno, un poquito eso, y sobre todo, como te digo, nos liberaba mucho la cabeza porque no metía presión, no nos cargaba la cabeza con, pues tenemos que hacer esto, tenemos que hacer lo otro, sino que, como te digo, nos liberaba muchísimo la cabeza. Y bueno, luego ascendéis, te vas seguido al Salamanca. Te quería preguntar el tema del Salamanca. Digamos, ¿piensas que es una ciudad infravalorada futbolísticamente hablando de la afición? Tú cuando, digamos, la población, ¿no? La afición media de España habla de aficiones, habla de ciudades a nivel futbolístico, nunca se menciona Salamanca. ¿Te parece una ciudad infravalorada en ese sentido? Bueno, puede ser, sí, porque yo recuerdo cuando estaba allí que, pues bueno, el proyecto o el dinero que se gastó en el proyecto era pues para tener un poquito más de ilusión de cara al playoff, ¿no? Sí que es verdad que cuando empiezas mal en segunda B cuesta mucho remontar, ¿no? Lo hemos visto, lo vemos todos los años. Este año el Hércules Gymnastic con grandes proyectos están abajo y es que cuesta mucho. Cuando tú no empiezas bien, cuesta mucho remontar, ¿no? Entonces, allí nos costó mucho y la afición nunca nos dio de lado. Solo hubo un partido que ya es que la verdad que estuvimos muy mal y nos llegaron a pitar, pero era una afición que nos animaba siempre, nos daba la cara por nosotros, nos animaba. Entonces, y a mí eso, pues la verdad que allí me trataron muy bien, la afición me quiso mucho y sí que es verdad que yo no jugué mucho pues porque tuve lesiones, luego circunstancias personales, entonces no llegué a tener una continuidad en el equipo, únicamente estuve 2 meses más o menos que jugaba prácticamente todo, pero creo que la afición fue lo único que se salvó ese año, ¿no? Porque no estuvimos a la altura de lo que se esperaba de nosotros y bueno, igual como se separaron las aficiones, como ya sabes, hay otro club que está al lado. No sé si es por eso, pero creo que la afición de Salamanca, si no es la mejor o de las mejores, estará ahí, ¿no? Porque realmente los que animan y demás que se ponen en el fondo, pues yo creo que no paraban de animar en los 90 minutos y además iba bastante gente al estadio. El tema del Atlético Baleares, lo hemos comentado, que no te sentías cómodo. Pero quiero que me cuente cómo se están haciendo las cosas desde dentro, porque es cierto que el Atlético Baleares lleva muchas temporadas intentando ascender, siempre se queda a las puertas. Mm, ¿Crees que se están haciendo las cosas bien como para conseguirlo en un futuro? Si no es este año, bueno, este año no se ha podido, el que viene, y si no, al siguiente. En mi opinión, creo que se están haciendo muy bien, porque que una persona extranjera, en este caso alemán, que, que meta el dinero que está metiendo en el club y tal, suele durar 2 años, 3 años en un club porque se cansa. Yo creo que Ingo en este caso ha demostrado que ya se siente un baleárico más porque aparte de estar, por así decirlo, dejando el dinero en el club, no se cansa, ¿no? Salvan la categoría hace 2 años in extremis, quedan 2 años primeros, no suben y él sigue apostando por el club, sigue apostando por otro gran proyecto y eso hace hablar muy bien de él, ¿no? Yo como club creo que, bueno, siendo de segunda vez es un buen club porque cuida mucho al futbolista, ahora pues con el estadio pues van a ser aún más grandes
y creo que hacen las cosas muy bien, ¿no? Yo me acuerdo cuando hablé con el director deportivo el día que me iba y le decía que me daba pena porque creo que yo hubiese estado, si hubiese estado a gusto y a la altura, pues que hubiésemos hecho cosas bonitas los dos, pero que siguiesen así y que siguiesen haciendo las cosas bien, ¿no? Luego sí que es verdad que la mala suerte, pues en este caso de los playoffs, que bueno, 2 años seguidos quedando primero y en este caso Bingo siguiendo apostando por el club hace hablar bien de él, ¿no? Y como club te digo que la verdad que me gustaba, ¿no? Te hacía sentir un poquito más profesional de lo que se suele mover en segunda B, en mi opinión. Y el Pontevedra últimamente está siendo, digamos, en redes sociales y en la prensa, se está hablando más del Pontevedra de lo que se suele hablar por el tema del fichaje de Charles. Y bueno, se está haciendo un proyecto ambicioso. Pero es cierto que también han renovado a Rusco. Te quería preguntar sobre el proyecto del Pontevedra en general y sobre en concreto Rufo, ¿no? Porque ha sido el Pichichi, digamos, de segunda B, ha hecho bastantes goles. Te quería preguntar, ¿cómo lo definirías? ¿No? Tú que has estado entrenando con él, has estado jugando junto a él, ¿cómo definirías a Rufo? Bueno, Rufo es un jugador veterano, al final se sabe mover muy bien dentro del área y luego tiene un martillo en la cabeza, ¿no? Creo que metió 5 o 6 goles de cabeza cuando estuvo con nosotros y un rematador del área, ¿no? Al final es un 9 puro y luego al final en segunda vez si no vale solo con ser un rematador puro, ¿no? Era peleón, era muy de equipo porque si tu pichichi encima es el primero que corre, contagia al compañero, ¿no? Era un jugador que encima hacía mucho vestuario, un tío humilde, entonces eso muchas veces hace, ¿no? Si tu delantero mete 15 goles, pero es un perro, muchas veces no le puedes decir nada, pero el día que no hace los goles, pues te da por culo, ¿no? Por así decirlo. Pero en este caso, Rufo, aparte de peleaba, era el primero en intentar hacer grupo. Yo creo que es el delantero perfecto para un proyecto en el que quiere ser grande, ¿no? Y ahora, pues bueno, tendrá al Lau o como rival a Charles, o yo creo que eso será bueno para los dos, ¿no? Si juegan los dos, pues imagínate, estás hablando de un jugador que estaba hace nada haciendo goles con el Eibar en primera división y luego el máximo goleador de la categoría. Yo creo que Pontevedra, pues creo que ha acertado. Bueno, creo que Rufo tenía contrato, no lo sé perfectamente, porque sí que es verdad que yo también le he renovado, pero bueno, creo que ha acertado manteniendo a Rufo y bueno, si encima han conseguido la vuelta de Charles, pues creo que tienen ahí una delantera más que suficiente en segunda B, pero bueno, al final el fútbol y luego nunca se sabe cómo va a ir una temporada, pero creo que el Pontevedra ha acertado en esas dos. ¿Y cómo te defines como futbolista? Digamos que para quien no te conozca, no te haya visto jugar o hace tiempo que no te ves jugar, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, si nos está escuchando algún aficionado de Osasuna que no te vea desde que debutaste con el primer equipo, ¿cómo has evolucionado como futbolista? ¿Cómo te definirías tú a nivel futbolístico, como digo? Bueno, creo que me ha durado bastante, ¿no? Sé llevar mucho el control de los partidos, me gusta jugar un poco con libertad, sí que es verdad que muchas veces, pues según en qué posición juegas, no te toca, pero me gusta jugar detrás del delantero, por delante de los mediocentros o acompañándoles y moverme un poquito, pues eso, pues por detrás de los mediocentros de ellos. Me gusta tener mucho el balón, tener contacto con el balón y luego, pues bueno, de cara al equipo, pues trabajar como el entrenador desee, ¿no? Hay muchos entrenadores que les gusta presionar arriba, otros que les gusta aguantar un poquito más, pues eso ya según el entrenador, ¿no? Creo que soy un jugador de eso, de tener el balón, de ser consciente de cuándo atacar los espacios y cuándo tener más tranquilidad, de llevar el tiempo del partido, que es creo que una de mis características. Y eso te puedo decir, ¿no? Soy hábil con las dos piernas, bueno, o a mi parecer, y entonces un poquito eso, ¿no? ¿Y qué futbolista te suele dar más problemas y qué compañero prefieres tener al lado, ¿no? Digamos, de compañero me refiero a, no sé, un delantero que juegue bien de espaldas, un delantero que vaya despacio o un mediocentro que te filtre el pase, no sé. De todos los compañeros, digamos, un poco un perfil de futbolista, ¿no? Y al revés con los futbolistas que te dan más problemas.
Bueno, al final cada compañero es un mundo, ¿no? Pero si te entiendes con el delantero y en poco tiempo sabes cómo se mueve, tienes mucho ganado, ¿no? Recuerdo pues mira, con Rufo que al final yo le preguntaba mucho, ¿no? A ver qué a él qué le gustaba y que no. Al final, si tú tienes el balón y sabes que tu delantero va a ir al segundo palo en vez del primero, o al primero en vez del segundo, pues eso te ayuda, ¿no? Recuerdo un gol contra el Madrid que en una situación normal tu centro va normal y yo sabía que Rufo iba a atacar de otra manera el espacio y me acuerdo que hizo gol además. Entonces muchas veces hablándose durante la semana, durante las semanas, durante el año, tú sabes cómo juegan tus compañeros y sabes cómo seguramente te busquen o tener el balón, ¿no? Luego un medio centro que sea capaz de mirar hacia adelante, de jugar por dentro, muchas veces son pases complicados, ¿no? El mediapunta siempre está en zonas que si el pase no es bueno suele ser una pérdida que puede generar una contra, pero sí que es verdad que esos pases hacen que rompan líneas y en este caso, pues esos mediocentros pues, son los que a mí me gustan y los delanteros, como te digo, un media punta normalmente es el que se tiene que adaptar al delantero, de si es de romper el espacio, de quedarse más quieto, de si ataca el primer palo, de si ataca zonas más de segundo. Entonces, yo creo que así como el mediocentro te- no, se tiene que adaptar más a donde estés tú, creo que el mediapunta se tiene que adaptar más a lo que busca el delantero. Y ya para acabar la entrevista, José, te quería preguntar, tú como, tú como atacante, ¿no? Como extremo, media punta, te quería preguntar qué cualidad principal tienes que tener este tipo de futbolista que eres tú. Bueno, creo que como te he dicho, bueno, el mediapunta pues se generaliza por su último pase, pero también sobre todo yo creo que por ganar espacios libres, ¿no? Al final, esos espacios libres hacen y el primer control, si tú ganas un espacio libre, te llega el balón y haces un buen primer control, normalmente tú atacas a cuatro defensas y atacas con la facilidad de que ellos van seguramente a correr hacia atrás y tú con el balón conducido, ¿no? Creo que, en mi parecer, como media punta esa es la primera consigna, ¿no? Buscar un espacio libre en el que te pueda llegar el balón cómodo y que con el primer control tú ya hayas superado esa línea por completo, ¿no? Al final, el primer control en el fútbol es vital y en esas zonas de medio campo donde no hay mucho espacio, mucho tiempo libre, pues este tiempo porque te da para pensar un segundo, 2 segundos antes y luego cuando juegas de extremo, pues saber cuándo tienes que atacar el espacio, cuándo no y el uno para uno, ¿no? Eso es lo que marca la diferencia en un extremo. Cuando tiene que ir a por el lateral, pues que no se lo piense y vaya con confianza, que muchas veces, como te digo, perderá el balón, pero sobre todo ir con esa mentalidad de ir a superar al rival. Y nada más, José, muchas gracias por estar aquí conmigo y nada, que te deseo suerte en el futuro y si en el futuro, como tú bien has dicho antes, te conviertes en entrenador, pues también espero que tu carrera sea exitosa. Vale, muchas gracias a ti. Chao. Adiós.